Déjame hacer este ajuste que tengo que hacer aquí, que no lo había hecho. ¿Sí? Ya lo tenemos aquí así. Sí, ya. Ya hago aquí para que Siri no le... no, sí. Yo no me recuerdo si es para aquí o para... ok, yo creo que es para que así. Para que Siri no hable conmigo. No, no. Aquí así, yo creo. No me recuerdo bien. Sí, aquí así. Ya. Para que Siri no hable conmigo. Entonces, déjame apagarlo ya completo. No quiero sorpresa. Ok. Buenos días. Buenos días, buenos días. Hoy es miércoles 23 de julio. Vamos a continuar aquí estudiando el libro de Efesios. Este libro es muy importante para todos nosotros que somos cristianos y que hemos nacido de nuevo y que somos miembros de una iglesia, porque este libro es prácticamente enseñado para las personas que están en la iglesia y sepan cómo deben de comportarse. Dice así en el capítulo 5, versículo 1 del libro de Efesios. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Mira como está diciendo aquí el hermanito Pablo. Dice, sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios con fragante aroma. Imitadores. Todos nosotros nos gusta imitar a alguien. Hay algunos que les gusta imitar a sus favoritos, favoritos artistas, favoritos jugadores de pelota y todos siempre, recuérdese bien de que cuando usted era chiquito, las muchachitas querían imitar a su mamá, querían vestirse igual que su mamá, se ponían los zapatos grandes y los tacones, se pintaban los labios, ya de chiquita querían, nosotros los varones queríamos ser igual que nuestros papás. Entonces nosotros, ¿qué lo está diciendo aquí? Que nosotros tenemos que ser imitadores de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios espirituales y tenemos que tratar la manera de hacer lo mismo que nuestro Padre Dios. Tenemos que andar en amor, así como también Cristo nos amó a nosotros y se dio también con nosotros como una ofrenda de sacrificio a Dios, que es muy fragante. Versículo 3. Pero la inmoralidad y toda pureza o avaricia ni siquiera se menciona entre nosotros, entre ustedes como corresponde a los santos. Tampoco haya obediencias, obscenidades, ni sedades, ni groserías que no son apropiadas, sino para bien acciones de gracia. Mira lo que está diciendo aquí el hermanito Pablo. Mira lo que está diciendo. Pero, que no haya pero que en la moralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se menciona entre ustedes, que no se debe mencionar ningún tipo de inmoralidad, de impureza, ni siquiera se menciona entre ustedes como corresponde a los santos. Tampoco haya obscenidades ni necesidades de groserías, ni son apropiadas, sino más bien
acciones de gracias, acciones de gracia. Tenemos que llevarnos bien y tenemos que estar agradecidos con todas las personas que se encuentran entre nosotros. Nosotros no podemos murmurar, inmoralidad, tenemos que tratar la manera de quitarnos de toda la avaricia y ni podemos ni mencionar tampoco cosas que no sean correctas o la palabra de Dios. Nosotros somos santos. ¿Qué quiere decir la palabra santo? Que eso nos corresponde a los santos. ¿Y qué quiere decir la palabra santo? Santo quiere decir las personas que están apartadas. Personas que están apartadas. ¿Para qué? Para las cosas de Dios. Nosotros hemos sido apartados para las cosas de Dios. Somos santos. Mira cómo dice aquí, en el 5. Porque con usted, con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuesto o avaro que sea idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, porque con certeza, con certeza ustedes saben esto, que ellos saben bien esto, que ninguna persona, ninguno que sea inmoral, ninguno que sea impuro, ninguno que sea ávoro, ninguno que sea idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie que sea de esas cualidades que yo acabo de mencionar, ninguno de ellos van a ser, ¿qué cosa? Van a tener herencia en el reino de Dios. Que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Tenemos que ser desobedientes, porque si tú no eres obediente, la ira de Dios va a venir sobre ti. Entonces no podemos dejar que haya personas que nos engañen a nosotros con palabras vanas. Dice, fíjate cómo dice aquí, por tanto, no participes con ellos, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor, anden como hijos de la luz. Entonces dice que no participe, que te aparte, que no andes con ellos. ¿Y a quién le está escribiendo él? ¿A quién le está escribiendo Pablo? Pablo le está escribiendo a personas que están en la iglesia, personas que están en Cristo, personas que el Espíritu Santo ya vive dentro de ellos, pero que están haciendo cosas que no están de acuerdo a lo que dice la palabra, son desobedientes. ¿Qué dice Pablo aquí? Por tanto, no sean partícipes con ellos, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor, anden como hijos de luz. ¿Por qué nosotros somos luz? Nosotros somos luz porque estamos en el Señor, estamos en Jesucristo. Entonces, Él es luz y nosotros también somos luz. Nosotros antiguamente, antes de pertenecer y ante estar al reino de Dios, nosotros éramos las tinieblas, pero ya nosotros no somos las tinieblas, nosotros somos ¿qué? De reino de Dios. Somos hijos de la luz. Porque fruto, fíjate cómo dice aquí en el 9, porque fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que hacer eso? Porque si nosotros somos de la luz, tenemos que dar fruto. ¿Y cuál es el fruto de la luz? Consiste en toda bondad, justicia y verdad. Miren, mira aquí como dice aquí en el versículo 10. Examínese qué es lo que agrada al Señor y no participe en las obras exteriores de las tinieblas, sino más bien, sino más bien, desafóndelas, desafóndelas, desenmásquenalas.
lo mejor que pueden hacer es desenmascarar a las personas que están en tinieblas. Fíjate, examine qué es lo que agrada al Señor. Tenemos que examinar qué es lo que le agrada al Señor, y lo que no le agrada al Señor, nosotros no hacerlo. Dice, no participen en las obras exteriores de las tinieblas, sino más bien desman desmasquéralas, que desmascaremos, ¿qué cosas? Las cosas que son de las tinieblas, que no participen en las cosas de las tinieblas, sino que tenemos que desmascarar las cosas que son de las tinieblas, porque es vergonzoso aún hablar de cosas que ellos hacen en secreto. Es hasta vergonzoso hablar de cosas de que las personas hacen. ¿En qué? En secreto. Pero en Dios no hay nada en secreto, porque Dios lo sabe todo. Dios lo ve todo. Pero todas las cosas que hacen visibles cuando lo expone, sean expuestas, cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es de la luz. Mira lo que dice aquí en el versículo 13. Pero todas las cosas que se hacen visibles cuando cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que hace visible es luz. Por esta razón dice, despierta tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, tengan cuidado como andan, no como insensatos, sino como sabios. Por tanto, tengan cuidado como andan, no como insensatos, sino como sabios. Tenemos que tener cuidado como nosotros andamos. Tenemos que andar como sabios, no podemos andar como insensatos. Mira lo que dice aquí en el versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No sean necios. ¿Por qué? Porque estamos en unos tiempos malos. Estamos en unos tiempos malos. Entonces tenemos que saber cuál es la voluntad del Señor. ¿Y cómo es que nosotros podemos saber cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo nosotros podemos saberlo? Nosotros podemos saber cuál es la voluntad de Dios por lo que dice la palabra. La palabra nos guía a todos nosotros, a toda la verdad y toda la realidad, y a saber y comprender qué es lo que le agrada a Dios. Y nosotros tenemos que vivir para Dios. Nosotros tenemos que agradar a Dios en todas las cosas que nosotros hagamos. 18. Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino llenarse, sean llenos del Espíritu Santo. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu Santo. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo, no llenos de vino. ¿Cómo nosotros podemos ser llenos del Espíritu Santo? Haciendo todas las cosas que Jesucristo nos enseña que debemos hacer a través de la Escritura, haciendo la voluntad de nuestro Dios. 19. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando
y alabando con su corazón, en su corazón, al Señor. Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, y sométanse unos a otros en el temor de Cristo. ¿Qué quiere decir? Sométanse unos a los otros, que se lleven bien, porque todos somos un cuerpo, todos somos un cuerpo, todos son muchos miembros, pero somos el mismo cuerpo. ¿Ok? Versículo 22. Quisiera de que me prestaran un poco atención aquí en esta parte que vamos a estudiar ahora, porque hay muchas veces de que hay muchas personas de que citan estos versos para su conveniencia y la citan nada más y ponen un pedacito nada más, pero no le ponen asunto a lo que dice estos versículos. A muchos hombres, a muchos hermanos, que yo lo he oído y lo dicen, y hasta las mujeres sí, le dicen que son la cabeza y entonces le dan hasta razón, porque no han estudiado bien este segmento que vamos a estudiar aquí ahora en estos momentos. Hay muchas veces que yo he escuchado muchos hermanos que le dicen que la mujer se tiene que someter a mí, al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es la cabeza de la iglesia. Y sí, eso lo dice la Biblia y se lo cotan, se lo dicen. ¿Para qué? Para que haga su propósito en todas las cosas que quieran ellos, porque dicen de que ellos tienen mandancia en el lugar. Ellos son los que mandan. Ellos dicen que son los que mandan en la iglesia, pero muchas veces los que mandan en la casa son las mujeres. Pero vamos a ver lo que quiere decir esto aquí. ¿Ok? Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos. Es el versículo 22. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo el mismo el Salvador del cuerpo. Está haciendo la comparación, fíjate la comparación que está haciendo aquí. Le dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos, como al Señor. De la misma manera de que ellas se someten al Señor, tiene que someterse al marido. ¿Por qué? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y esto estamos bien. Las mujeres tienen que someterse a quién? A los hombres o a sus maridos. ¿Por qué tienen que someterse a su marido? Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. De esa misma manera, ¿sí? Entonces, siendo el mismo el salvador del cuerpo, que Cristo es el salvador del cuerpo. ¿Quién es el cuerpo? La iglesia. Somos nosotros. Y así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo el mismo el salvador del cuerpo. ¿Ok? Pero así, fíjate cómo dice, pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estar las sujetos a su marido en todos. Eso fue eso, lo que le dice a las mujeres, le dice a las mujeres que las mujeres tienen que estar sujetas, pero así como la iglesia está sujeta, la misma iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estar a sus maridos en todo. Las mujeres deben estar sujetas marido en todo. Ahora mira lo que le dice aquí a los maridos. Aquí al principio, en el versículo 22 le está hablando a las mujeres. Ahora mira aquí lo que le dice a los maridos. Maridos sean a sus mujeres. Maridos sean así a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. Las mujeres se tienen que someter al marido porque el marido es la cabeza de
la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero ahora mira aquí lo que le está diciendo al marido aquí. Le dice, en el 25, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, como Jesús amó a la iglesia. Como Jesús amó a la iglesia. Es de la misma forma que el marido tiene que amar a la mujer. ¿Qué hizo Cristo? Amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. Él se crucificó, él fue crucificado ¿por quién? Por la iglesia, por todos nosotros. Entonces, de esa misma manera, el marido, como es cabeza de la mujer, tiene que sacrificarse por ella, tiene que darlo todo por ella. Mira, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. Marido, amen a sus mujeres, así mismo como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo Cristo amó a la iglesia? Cristo amó a la iglesia de que Dios su vida por ella, por ella. Entonces, de esa misma forma, el marido tiene que amar a la mujer y la mujer, el marido es la cabeza de la mujer. Entonces, el marido es la cabeza de la mujer. De esa misma forma, en la forma en que Cristo amó a la iglesia, de esa misma forma, el marido tiene que amar sus mujeres. Ahora mira cómo lo explica aquí en el 26. ¿Para qué? Para santificarla, habiendo purificado por el lavamiento de agua con la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Entonces mira cómo tiene que el hombre actuar con la mujer de la misma forma que Jesucristo actuó por todos nosotros. Los hombres que son la cabeza de la casa, la cabeza de la mujer, tienen que actuar de la misma forma que hizo Jesucristo para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento de agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa, inmaculada. Entonces los hombres tienen que tratar la manera de que las mujeres sean semejantes a lo que hizo Cristo por todos nosotros. Tiene que santificarla, tiene que, que serla purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Tenemos que hablarle a las señoras, a las mujeres. Los maridos tienen que hablarle a las mujeres según, de acuerdo a lo que dice la palabra. ¿Para qué? A fin de presentarla a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también, fíjate ahora, eso fue como hizo Cristo. Mira lo que hizo Cristo. Mira, Cristo dio el mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiendo purificado por el lavamiento de agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia con toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Entonces ahora aquí se lo va a decir como los maridos deben ser, en el 28. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Está diciendo que los hombres tienen que amar a las mujeres como a su mismo cuerpo, tienen que amarse, amarla a ella como se aman ellos mismos. Lo que quieren para ellos, eso es lo que deben de querer para su esposa. El que ama a su mujer a sí mismo, y el que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo
sustenta y lo cuida, así como también la iglesia, como Cristo a la iglesia. Cristo cuida a la iglesia y de esa misma manera Él quiere que los hombres se comporten con las mujeres, que la amen como Él mismo, como ellos mismos la aman. Porque somos miembros, ¿qué? Porque somos miembros de su cuerpo. Somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero habla con referencia a Cristo y a la iglesia. Fíjate, aquí lo especifica. Grande es este misterio, grande es este misterio, pero habla con referencia a Cristo y a la iglesia. Grande es este misterio, pero habla con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ama también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. ¿Ok? Entonces aquí ya finalizamos este capítulo 5, y entonces una de las cosas bonitas aquí que él está haciendo, está comparando a la iglesia como a la mujer, como a los maridos, como a las mujeres, y a las mujeres como el marido la está comparando de que deben tener un amor mutuo, deben tener un amor mutuo. Fíjate cómo dice aquí en el versículo 32 para finalizar. Grande es este misterio, pero hablado con referencia a Cristo y la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Qué cosa más bonita acabamos de aprender aquí. Y entonces, una de las cosas bonitas que podemos aprender aquí, que dice, este es un gran misterio, pero hablo con referencia. Entonces, muchas personas, como les dije al principio, ¿no? De que hay muchas personas, muchos hombres, le dicen a la mujer, no, que yo soy la cabeza, usted me tiene que hacer caso a mí, porque yo soy la cabeza. Pero si usted es la cabeza, usted tiene que amar a la mujer de la misma forma de que Jesucristo amó a la iglesia. ¿Qué hizo Jesucristo? Jesucristo dio su vida por la iglesia. Jesucristo amó a la iglesia y sigue amando a la iglesia de una manera que nosotros no podemos comprender. Entonces esa misma, fíjate que aquí aquí lo dice, que, que ames a la mujer, que ames a la mujer como a ti mismo, que ames a la mujer a ti mismo. Entonces, si a ti no te gusta una cosa, esa cosa usted no se lo puede hacer a la mujer. ¿Por qué? Porque usted tiene que amar a la mujer como a ti mismo. Esto no tiene duda ni tiene mucha explicación. O aquí, la Biblia, lo más bonito que tiene la Biblia, que la Biblia se explica por ella misma. Lo que hay que comprenderla. Entonces, a veces que la gente coge un versículo y lo sacan del contexto. ¿Para qué? Para hacer su pretexto. Un versículo, un versículo sacado del texto es un pretexto. Y entonces aquí podemos ver cuáles son las cosas que reúnen los hombres para que sean cabeza de la mujer. Los hombres para que sean cabeza de la mujer tienen que ser igual que Cristo. Así que si tú no eres igual que Cristo, si tú no eres igual que Cristo, tú no puedes estar diciendo de que tú eres la cabeza de la mujer. Porque aquí mismo lo dice, que para ser cabeza de la mujer tiene que hacer las mismas cosas que Cristo hizo y tiene que amarla a ella como a ti mismo y querer para ella lo que tú quieres para ti mismo. Así que cuando tú digas que tú eres la cabeza de la mujer, tienes que tener cuidado con lo que estás diciendo, porque Jesús es la cabeza de la iglesia y ¿qué hizo él? Se murió por la iglesia y de esa misma forma
tú tienes que hacer por la mujer. Tienes que amar a la mujer como tú te amas. Bueno, yo espero de que hayas aprendido un poquito algo. Sí,